Durante 1000 años, la galaxia vivió en paz. No hubo guerras. No hubo invasiones. No hubo héroes. Las academias militares cerraron. Las fábricas de armas se convirtieron en museos. Los soldados se volvieron historia antigua. La paz era perfecta. Demasiado perfecta. Las nuevas generaciones crecieron sin miedo. Nunca escucharon el sonido real de una batalla. Nunca vieron una nave destruir otra en el vacío oscuro. Los líderes galácticos celebraban cada año el milenio de armonía. Decían que la guerra era cosa del pasado. Decían que la evolución había eliminado la violencia. Pero en los bordes olvidados de la galaxia, la historia nunca muere completamente. En una zona llamada Sector Gris 19, donde solo viajaban comerciantes pobres y chatarreros, algo apareció en los radares. Una señal antigua, débil, intermitente, casi muerta. Las autoridades la escanearon. Clasificación inmediata. Nave obsoleta. Modelo de guerra prepaz. Sin valor. Chatarra espacial. La transmisión oficial fue clara. No representa amenaza. No enviar recursos. La galaxia siguió celebrando. Pero en una pequeña estación de mantenimiento orbital, un humano miraba la señal con otros ojos. Su nombre era Elías Navarro. No era capitán. No era comandante. No era importante. Era mecánico. Trabajaba reparando motores civiles, limpiando residuos de energía y arreglando naves de carga dañadas. Nadie lo respetaba mucho. Los humanos, después de 1000 años sin guerras, eran vistos como una especie impulsiva, innecesaria en tiempos de paz. Los humanos eran buenos para pelear, decían algunos. Pero ahora solo causan problemas. Elías escuchó esos comentarios toda su vida. Pero cuando vio la señal del sector Gris 19, algo en su interior cambió. Pidió acceso al archivo completo de la nave. La respuesta fue rápida. Acceso denegado. Información irrelevante. Eso lo hizo sonreír. Porque en la galaxia moderna, cuando algo era irrelevante, casi siempre significaba que alguien quería olvidarlo. Pasaron 2 días. La señal seguía activa. Nadie fue a inspeccionarla. Nadie mostró interés. Finalmente, Elías tomó una decisión que cambiaría su destino. Usó sus ahorros. Alquiló una pequeña nave de carga vieja. Y voló hacia el sector Gris 19. El viaje fue silencioso. Mientras se alejaba de los sistemas centrales brillantes y organizados, el espacio se volvía más oscuro, más frío, más antiguo. Después de 12 horas de viaje, la vio, flotando sola en el vacío. La nave era enorme, mucho más grande de lo que los registros indicaban. Su casco estaba cubierto de cicatrices, marcas de impactos antiguos, partes derretidas por calor extremo. Parecía muerta, olvidada, abandonada por el tiempo. En un lado todavía se podían ver símbolos humanos antiguos, casi borrados. El corazón de Elías latió más fuerte. Esa no era solo una nave cualquiera. Era una nave de guerra humana. De hace más de 1000 años. Durante la última gran guerra, la que oficialmente nunca existió. La historia moderna decía que la paz llegó por acuerdos diplomáticos. Pero los archivos más antiguos, los que casi nadie leía, hablaban de una amenaza externa. Algo que vino desde fuera de la galaxia. Algo que obligó a todas las especies a unirse. Y luego, silencio. Elías acercó su nave lentamente. Escaneó la estructura. La energía era mínima, pero no cero. Había algo activo en su interior. Eso no era normal. Una nave abandonada 1000 años no debería tener energía. Se acopló con cuidado a una compuerta lateral dañada. El aire dentro estaba frío y pesado. Oscuridad total. Solo su linterna iluminaba los pasillos largos y metálicos. Cada paso resonaba como eco en una tumba gigante. Paneles rotos. Cables colgando. Pantallas negras. Pero no todo estaba destruido.
Algunas puertas estaban intactas, selladas, como si alguien hubiera querido proteger algo. Elías avanzó hasta lo que parecía ser la sala central de energía. El núcleo era enorme, antiguo, diferente a cualquier tecnología moderna. Las naves actuales eran eficientes, suaves, casi elegantes. Este núcleo era brutal, mecánico, poderoso, diseñado para resistir. Pasó la mano por la superficie metálica. Sintió vibración, muy leve, pero real. Imposible, susurró. Conectó su dispositivo portátil. Los datos comenzaron a fluir. Energía interna, 3%. Sistema principal, en espera. Modo, latente. Latente. No apagado. No muerto. Esperando. Un escalofrío recorrió su espalda. De repente, una pantalla cercana parpadeó. Una sola línea apareció en letras rojas antiguas. Reconocimiento biológico iniciado. Elías se congeló. La nave no debería tener sistemas activos. Mucho menos reconocimiento biológico. Una luz azul recorrió la sala, escaneándolo lentamente. Silencio. Después, otra línea apareció. ADN humano detectado. El aire parecía más pesado ahora. La siguiente frase tardó unos segundos en aparecer. Pero cuando lo hizo, cambió todo. Cadena de mando restaurable. Elías dio un paso atrás. Restaurable. Eso significaba que la nave todavía tenía estructura militar interna. Como si aún esperara órdenes. Su mente intentó encontrar lógica. Tal vez era solo un protocolo automático antiguo. Nada más. Decidió intentar algo simple. Colocó su mano sobre el panel central. Sistema, diagnóstico completo. Nada. Silencio. Pensó que había imaginado todo. Pero entonces, la nave respondió. No con sonido. Con movimiento. Muy leve. Como un latido profundo dentro del casco. Y una última línea apareció en la pantalla. Comandante identificado. Elías sintió que el mundo se detenía. Él no era comandante. Nunca fue soldado. Nunca entrenó para guerra. Solo era mecánico. Pero la nave no parecía dudar. Las luces comenzaron a encenderse lentamente en los pasillos. Una por una. Como si despertara después de un sueño milenario. En la estación central, lejos de allí, los sensores detectaron algo inesperado. La nave clasificada como basura espacial. Acababa de aumentar su energía al 12%. Los operadores miraron confundidos. Debe ser error del sistema. Pero no era error. En el sector gris 19, una nave olvidada durante 1000 años. Acababa de reconocer a un humano. Y no como visitante, sino como comandante. Dentro de la nave, Elías respiraba con dificultad. En el centro del núcleo, una estructura se abrió lentamente, revelando algo oculto. Un asiento. Antiguo. Diseñado claramente para un humano. Frente a él, un panel proyectó un mapa galáctico. Y en el borde exterior, un punto rojo comenzó a parpadear. Movimiento detectado. Desde fuera de la galaxia. Elías miró el punto rojo. Luego miró la nave. La paz de 1000 años. Quizás no fue el final de la guerra. Quizás solo fue una pausa. Y la nave que todos llamaron basura. Tal vez fue creada para este momento. La pantalla mostró un último mensaje. Protocolo Centinela listo. Elías no sabía lo que significaba. Pero sabía una cosa. La galaxia había olvidado cómo pelear. Pero esta nave, no. Y ahora, estaba despierta. La nave ya no estaba dormida. Las luces internas brillaban débilmente, como si recordaran cómo era estar viva. El núcleo vibraba con más fuerza que antes. Elías Navarro estaba solo en el centro de aquella máquina antigua. Solo, pero no exactamente. El asiento frente al núcleo seguía abierto. Esperándolo. En la pantalla flotaba el punto rojo,
parpadeando en el borde de la galaxia. Movimiento desconocido. Origen, exterior. Durante 1000 años nadie habló del exterior. La galaxia moderna creía que estaba sola. Pero esa nave no lo creía. Elías respiró profundo. Él no era comandante. No era héroe. Era un mecánico que pasaba su vida limpiando filtros de energía. Desde niño escuchó que los humanos ya no eran especiales. En la era de paz, otras especies dominaban la ciencia, la política y la cultura. Los humanos eran vistos como impulsivos, demasiado emocionales, demasiado directos, buenos para la guerra, inútiles para la paz. Esa frase lo acompañó siempre. Por eso trabajaba en estaciones pequeñas. Por eso nadie esperaba nada de él. Pero la nave sí. La pantalla cambió. Protocolo Centinela. Esperando autorización de comandante. Elías miró el asiento. Era claramente antiguo. Metal grueso. Diseño robusto. Nada elegante. No era como las cabinas modernas llenas de hologramas suaves. Este lugar parecía construido para sobrevivir explosiones. Dudó unos segundos. Luego caminó lentamente y se sentó. El asiento se ajustó automáticamente a su cuerpo. Un pequeño pinchazo en su brazo. Conexión biológica iniciada. Elías intentó levantarse, pero el sistema ya estaba activo. Datos comenzaron a entrar en su mente a través del panel frontal. Fragmentos de historia. Imágenes borrosas. Una flota oscura. Sombras enormes cruzando estrellas. Planetas destruidos. La última gran guerra no fue un mito. Fue real. Y no terminó por diplomacia. Terminó porque algo peor apareció. Algo que obligó a todas las especies a unirse. Y después, se ocultó la verdad. ¿Por qué ocultarlo?, murmuró Elías. La nave respondió. Para mantener estabilidad galáctica. Eso no era solo un sistema automático. Era una inteligencia antigua. No completamente consciente, pero tampoco simple. En ese momento, en la estación orbital donde trabajaba Elías, los sensores comenzaron a enviar alertas. La nave clasificada como chatarra ahora mostraba 27% de energía activa. Eso era imposible. Un supervisor alienígena observó los datos. ¿Quién autorizó esa activación? Nadie respondió. Porque nadie lo hizo. De regreso en la nave antigua, los sistemas comenzaron a abrir secciones selladas. Pasillos antes oscuros ahora tenían energía. Elías vio símbolos humanos antiguos en las paredes. Insignias militares que ya no existían. La humanidad moderna casi había olvidado que una vez fue temida. No por crueldad, sino por resistencia. La nave proyectó un mensaje nuevo. Estado actual de la galaxia, vulnerable. Eso hizo que el corazón de Elías latiera más rápido. Vulnerable. Pero todos celebraban 1000 años de paz. Los líderes hablaban de armonía eterna. Las academias enseñaban que la guerra era imposible. La nave mostró el punto rojo otra vez. Ahora no estaba solo. Había 3 señales más pequeñas acompañándolo. Movimiento coordinado. Velocidad constante. Dirección, centro galáctico. Tiempo estimado de llegada, 11 días. Elías sintió frío. 11 días. La galaxia no estaba preparada. Las flotas modernas no tenían armas reales. Solo sistemas defensivos básicos. Nadie esperaba invasión. La nave proyectó una pregunta. Activar restauración completa. Elías tragó saliva. ¿Qué significa restauración completa? Respuesta inmediata. Reactivar armamento prohibido. Reactivar flota asociada. Reactivar protocolo humano. Flota asociada. Eso significaba que esta nave no estaba sola. Tal vez había más. Pero activarlas podría romper la paz oficialmente. Podría causar pánico. Podría convertirlo en criminal. Recordó su vida en la estación. Recordó cómo lo ignoraban. Cómo lo miraban como especie antigua sin propósito.
Tal vez esa era la razón. Tal vez la humanidad fue olvidada. Porque alguien quería olvidar lo que era capaz de hacer. De repente, una transmisión entró en el sistema. No desde la estación. Desde el punto rojo. Una señal desconocida. Codificación imposible. La nave tradujo solo una palabra. Explorando. No decía atacando. No decía invadiendo. Decía explorando. Pero la energía detectada era enorme. No era una nave científica. Era algo mucho más grande. Elías se levantó del asiento. Necesito más información. La nave mostró archivos sellados. Proyecto Centinela. Creado hace 1003 años. Objetivo: última defensa humana en caso de regreso externo. Comandante original: desconocido. Estado del proyecto: oficialmente cancelado. Pero claramente no fue cancelado. Fue escondido. La nave comenzó a mostrar grabaciones antiguas. Humanos trabajando junto a otras especies. Construyendo esta máquina. No para dominar, sino para proteger. La voz de un antiguo almirante apareció en el registro. Si la paz sobrevive 1000 años, olvidarán por qué la logramos. Por eso el centinela debe dormir. Y solo despertar cuando un humano lo necesite. Elías sintió un peso en el pecho. No lo eligieron por rango. No lo eligieron por fama. Lo eligieron porque era humano. Porque todavía quedaba uno dispuesto a actuar. En la estación orbital, finalmente decidieron enviar una patrulla. Una pequeña nave oficial se dirigía al sector gris 19. No para ayudar, sino para apagar lo que consideraban un error técnico. Mientras tanto, dentro de la nave antigua, el núcleo alcanzó 41%. Las armas internas comenzaron diagnóstico automático. Elías caminó por la sala central. Ya no parecía una tumba. Parecía un gigante despertando. La inteligencia habló otra vez. La galaxia olvidó la guerra. Pero el exterior no. El punto rojo ahora mostraba más energía. Algo se desplegó desde él. Como si estuviera escaneando estrellas. Elías entendió algo importante. No estaban explorando por curiosidad. Estaban evaluando. Midiendo defensas. Midiendo debilidad. Si descubrían que la galaxia estaba indefensa, el ataque sería inmediato. ¿Podemos ocultarnos?, preguntó. Respuesta: sí, pero no por mucho tiempo. La patrulla oficial llegó al sector. Cuando vieron la nave antigua activa, enviaron mensaje directo. Elías Navarro, identifíquese. Está interfiriendo con propiedad clasificada. Propiedad clasificada. Ahora sí era clasificada. Elías dudó en responder. Si explicaba lo del punto rojo, tal vez lo arrestarían por pánico. Si no decía nada, apagarían la nave. La nave antigua proyectó otra advertencia. Tiempo hasta detección externa completa, 9 días. Menos tiempo. Elías cerró los ojos unos segundos. Toda su vida fue ignorado. Toda su especie fue subestimada. Pero ahora, solo él estaba allí. Solo él veía la amenaza real. Miró el asiento otra vez. Luego el punto rojo. Luego la transmisión de la patrulla exigiendo respuesta. Tomó una decisión. Regresó al asiento. Activar restauración parcial. La nave respondió. Confirmar. Confirmo. El núcleo brilló más fuerte. Energía 55%. En el espacio exterior, la patrulla detectó un pulso enorme proveniente de la nave antigua. Eso no es sistema civil, dijo uno de los oficiales. Dentro, Elías sintió que la nave se conectaba más profundamente con él. Ya no era solo piloto. Era enlace. Era comandante. La pantalla mostró algo nuevo. En sectores lejanos, otras 2 señales comenzaron a encenderse. Otras naves centinela. Dormidas. Esperando. Elías susurró. No estamos solos. Pero tampoco lo estaba la amenaza. En el borde galáctico,
El punto rojo dejó de parpadear. Ahora brillaba constante, como si hubiera detectado algo, como si hubiera visto el despertar. La nave habló por última vez antes de cerrar el ciclo de activación parcial. El exterior ha notado nuestra presencia. Silencio pesado llenó la sala. La paz de 1000 años estaba a punto de ser puesta a prueba. Y el único que lo sabía completamente era el mecánico que nadie respetaba. El punto rojo ya no parpadeaba. Brillaba fijo, como un ojo abierto en la oscuridad. En la nave Centinela, el núcleo alcanzó 63% de energía. Las paredes vibraban con un poder antiguo que no había sido usado en 1000 años. Elías seguía en el asiento de mando. Sus manos estaban quietas, pero su mente no. La patrulla oficial orbitaba afuera. Insistían en que apagara el sistema. Pero ya era tarde. El exterior había notado el despertar. La nave proyectó un nuevo archivo. Clasificación: ultra secreto. Fecha: 1000 años atrás. Estado: borrado del registro galáctico. Elías dudó unos segundos, y lo abrió. La imagen apareció en el aire. Un salón enorme. Representantes de muchas especies reunidos. Humanos presentes. No era una reunión de paz. Era una reunión de miedo. Una grabación antigua comenzó a reproducirse. Un líder alienígena hablaba. Ellos no vinieron a negociar. No vinieron a explorar. Vinieron a probar nuestra resistencia. La imagen cambió. Se mostraron sombras gigantes moviéndose entre estrellas. Naves negras. Sin símbolos. Sin comunicación diplomática. Planetas destruidos en segundos. No por explosiones visibles, sino por desaparición total. Como si algo absorbiera la energía misma de la materia. Elías sintió frío. Eso no era guerra normal. Eso era algo diferente. La grabación continuó. Un comandante humano apareció. Su uniforme era antiguo, pero firme. Si la galaxia quiere sobrevivir, debemos unirnos. Pero debemos aceptar algo primero. Silencio en la sala. Ellos nos están estudiando. Cada planeta destruido es una prueba. Cada defensa caída es información. La imagen mostró cálculos. Patrones. Las naves oscuras atacaban donde había menos resistencia. Evitaban zonas con defensa fuerte. Eran inteligentes. Adaptables. El comandante humano continuó. Si descubren que somos débiles, volverán con toda su fuerza. La grabación se cortó bruscamente. Archivo incompleto. Elías miró la nave. ¿Qué pasó después? La inteligencia respondió. Decisión estratégica tomada. Clasificación máxima. Otra grabación se activó automáticamente. Más privada. Solo líderes. Un consejo secreto. Un representante alienígena habló con voz tensa. La guerra abierta nos destruirá. No podemos igualar su tecnología. Un humano respondió. Entonces no debemos igualarla. Debemos engañarla. Elías frunció el ceño. Engañarla. La sala proyectó una simulación. Escenario 1. La galaxia pelea con toda su fuerza. Resultado: 83% de probabilidad de aniquilación total. Escenario 2. La galaxia elimina toda tecnología ofensiva visible. Desmantela flotas. Desactiva armas pesadas. Simula evolución pacífica. Resultado: 61% de probabilidad de que el enemigo considere la galaxia no amenazante. Elías abrió los ojos con sorpresa. La paz no fue solo acuerdo. Fue estrategia. Fue un disfraz. La grabación final mostró al comandante humano otra vez. Crearemos los centinelas. Naves invisibles en registros oficiales. Dormidas. Esperando el regreso. Pero si fingimos debilidad, dijo otro líder. ¿Qué pasa si regresan antes de estar listos? El humano respondió con calma. Entonces dependeremos de lo único que siempre fue impredecible. ¿Qué?
Los humanos. La grabación terminó. El silencio en la sala de mando era pesado. Elías entendió la verdad. La galaxia no olvidó la guerra por error. La ocultó para sobrevivir. Y con el paso del tiempo, la mentira se convirtió en realidad. Las nuevas generaciones realmente creyeron que la paz era natural. Que nadie vendría. Que estaban solos. Pero el exterior nunca dejó de existir. La nave mostró nuevos datos. El punto rojo había cambiado de velocidad. Ahora avanzaba más rápido. Como si hubiera confirmado algo. En la estación central, los líderes galácticos recibieron señales extrañas desde el borde exterior. Pero no las relacionaron con amenaza. Pensaron que era fenómeno cósmico. Negaron cualquier posibilidad de invasión. Después de 1000 años de paz, el miedo era considerado irracional. En el sector gris 19, la patrulla oficial finalmente decidió acercarse más. Enviaron un mensaje final. Elías Navarro, desconecte el núcleo inmediatamente. Está activando tecnología prohibida. Elías no respondió. Sus ojos seguían fijos en la proyección del pasado. Tecnología prohibida. La prohibieron no por maldad, sino porque revelar su existencia rompería la ilusión de paz. La nave habló nuevamente. Activación parcial insuficiente. ¿Insuficiente para qué?, preguntó Elías. Para enfrentar amenaza externa completa. Las palabras eran simples, pero el significado era enorme. ¿Cuántos centinelas existen?, preguntó. Registro indica 9. ¿Cuántos activos? 2 detectados. Uno en este sector. Otro en cuadrante lejano. Solo 2. Contra algo que destruyó sistemas enteros. Elías apretó los puños. Toda su vida escuchó que los humanos eran problema. Que ya no eran necesarios. Pero la estrategia original dependía de ellos. Porque los humanos tomaban decisiones cuando otros dudaban. Porque actuaban cuando otros analizaban demasiado. De repente, la nave mostró algo inesperado. Una transmisión interceptada desde el punto rojo. No era lenguaje galáctico. Pero la nave comenzó a traducir fragmentos. Confirmación. Civilización activa. Nivel tecnológico, reducido. Resistencia estimada, baja. Elías sintió que la sangre le hervía. No estaban explorando. Estaban evaluando invasión. Y la galaxia parecía débil. Porque quiso parecer débil. El plan funcionó por 1000 años. Pero ahora el enemigo estaba de regreso. Y la galaxia realmente era débil. La patrulla exterior intentó forzar entrada. Si no coopera, desactivaremos la nave por la fuerza. La nave centinela respondió sin que Elías lo ordenara. Un pulso electromagnético suave empujó la patrulla hacia atrás. No destructivo, pero claro. Advertencia. La patrulla se retiró unos kilómetros. Confundidos. Asustados. En la estación central, comenzaron a sospechar que algo grande estaba ocurriendo. Pero aún no entendían qué. Dentro del Centinela, el núcleo alcanzó 71%. La nave proyectó un mapa más detallado. Mostraba rutas posibles del enemigo. Patrones repetidos. Análisis estratégico automático. Tiempo estimado hasta contacto directo. 7 días. Menos tiempo. Elías respiró lentamente. 7 días para convencer a una galaxia que la paz era una ilusión. 7 días para despertar naves dormidas. 7 días para prepararse para algo que nadie recordaba cómo enfrentar. La nave habló una vez más. La decisión original fue confiar en la humanidad. Elías miró sus manos. Manos de mecánico. Con cicatrices de herramientas. No de armas. Pero tal vez eso era lo importante. No pensaba como político. No pensaba como general. Pensaba como alguien que arregla lo que otros tiran. Y la galaxia, ahora era algo roto. El punto rojo cambió otra vez. Una pequeña nave salió de la formación. Avanzaba sola. Exploradora.
Dirección directa al sector gris 19. Como si quisiera ver que despertó. La nave Centinela mostró advertencia final. Primer contacto en 72 horas. Elías cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, ya no dudaba. Preparar sistemas defensivos. Confirmado. Las paredes internas cambiaron configuración. Las armas antiguas comenzaron a alinearse. No para atacar primero, sino para estar listas. Porque la paz de 1000 años estaba a punto de terminar. Y el secreto que borraron de la historia ya no podía permanecer oculto. En el vacío oscuro del borde galáctico, la nave exploradora aceleró. Y por primera vez en 1000 años, la galaxia estaba a punto de ser observada de cerca. No como comunidad pacífica, sino como posible presa. Y el único que realmente entendía eso era el mecánico que decidió no ignorar una nave basura. Faltaban 72 horas. En el mapa galáctico proyectado frente a Elías, la pequeña nave exploradora avanzaba directo al sector gris 19. No era grande, no era imponente, pero su energía era diferente. Densa, concentrada, fría. La nave Centinela analizaba cada segundo. Objeto desconocido reduciendo distancia. Velocidad constante. Sin señal diplomática. Eso era lo más preocupante. En 1000 años de paz, cualquier nave que entraba en territorio galáctico enviaba identificación. Incluso piratas enviaban códigos falsos. Pero esa nave no enviaba nada. Silencio absoluto. Como si no necesitara permiso. En la estación central, los líderes finalmente comenzaron a prestar atención. Los sensores externos ahora detectaban la anomalía. Pero las discusiones eran lentas. Algunos decían que era fenómeno natural. Otros pensaban que era tecnología experimental. Nadie quería usar la palabra invasión. Esa palabra estaba casi prohibida culturalmente. Después de 1000 años sin guerra, el miedo parecía ridículo. En el Centinela, Elías no tenía tiempo para debates políticos. El núcleo estaba al 78%. Las armas antiguas ya estaban alineadas. Pero la nave no dispararía primero. Ese no era el protocolo. ¿Puede esa nave vernos?, preguntó Elías. Alta probabilidad, respondió la inteligencia. Puede ver que estamos armados. Posible. Elías entendió el riesgo. Si el explorador confirmaba que la galaxia tenía defensa activa, podría llamar refuerzos inmediatos. Pero si fingían estar débiles, podrían ganar tiempo. El problema era que la patrulla oficial seguía orbitando a distancia. Confundidos, asustados, sin entender nada. Uno de los oficiales envió mensaje directo otra vez. Elías Navarro, explique inmediatamente lo que está ocurriendo. Elías finalmente respondió. No es un error técnico. Es primer contacto. Silencio del otro lado. ¿Primer contacto con qué? Con algo que ya estuvo aquí antes. La patrulla no sabía qué responder. No tenían entrenamiento para eso. Nadie lo tenía. En el borde del sector, la nave exploradora finalmente fue visible a simple vista. Oscura, lisa, sin ventanas visibles. No tenía forma tradicional. Parecía una estructura viva, no construida. Elías sintió presión en el pecho. La nave Centinela emitió advertencia. Explorador iniciando escaneo profundo. Un pulso invisible cruzó el sector. No destruyó nada, pero atravesó todo. Planetas, satélites, estaciones. Era como si estuviera leyendo la galaxia. La patrulla oficial tembló. Sus sistemas mostraron interferencia. Eso no es tecnología civil, murmuró uno. En la estación central, múltiples sensores comenzaron a fallar al mismo tiempo. Ahora el miedo era real. Los líderes exigieron respuestas. Pero nadie tenía información completa. Solo Elías. El explorador se detuvo a distancia segura del Centinela. No atacó. No habló.
Simplemente observó. La nave Centinela proyectó análisis inmediato. Estructura compuesta de material no identificado. Resistencia estimada superior a acorazados antiguos. Elías respiró lento. Puede destruirnos. Probabilidad 47% en enfrentamiento directo actual. No era garantía, pero tampoco derrota segura. De repente, algo inesperado ocurrió. La nave exploradora emitió una señal. No en idioma galáctico. No en frecuencia estándar. Era transmisión directa de datos complejos. La centinela comenzó a traducir lentamente. Confirmación de presencia defensiva. Registro coincide con amenaza histórica. Humanidad detectada. Elías abrió los ojos con sorpresa. No solo sabían que había defensa. Sabían que era humana. La transmisión continuó. Pregunta. Estado actual de la civilización. Elías dudó. ¿Estaban comunicándose? ¿O simplemente recolectando información? La inteligencia de la centinela preguntó. Responder. Si respondían, revelarían que estaban conscientes. Si no respondían, podrían parecer débiles. Elías tomó decisión rápida. Responder con mensaje simple. La nave transmitió en idioma universal antiguo. La galaxia vive en paz. No busca conflicto. Pasaron segundos largos. Luego respuesta. Paz confirmada. Capacidad militar reducida. Resultado, oportunidad viable. El corazón de Elías se detuvo un segundo. Eso no era diplomacia. Era evaluación de conquista. La nave exploradora comenzó a cargar energía. No apuntaba directamente al centinela. Apuntaba a la estación cercana. Como prueba. Como experimento. Elías gritó. Escudos al máximo. Intercepción inmediata. La centinela se movió. Rápida. Mucho más rápida de lo que la patrulla esperaba. Se colocó entre la estación y el explorador. Un rayo oscuro salió de la nave enemiga. No era luz. Era ausencia. Unas que parecía absorber energía. Golpeó los escudos del centinela. Impacto brutal. Las luces internas parpadearon. Energía cayó a 65%. Pero resistió. La patrulla oficial quedó paralizada. Nunca habían visto algo así. En la estación central, ahora sí la palabra fue dicha por primera vez en 1000 años. Amenaza. El explorador detuvo fuego. Como si estuviera analizando resultado. La centinela respondió con un disparo de advertencia. Un pulso concentrado de energía antigua. Golpeó el casco enemigo. No lo destruyó, pero dejó marca visible. Primera herida. Silencio absoluto en el vacío. La nave exploradora no esperaba resistencia real. Eso era evidente. La transmisión regresó. Error en evaluación inicial. Civilización posee defensa activa. Nivel humano. Confirmado. Elías entendió algo importante. No odiaban. No gritaban. No negociaban. Solo calculaban. La exploradora comenzó a retirarse lentamente. Pero antes de irse, envió última señal. La centinela la tradujo con dificultad. Actualización enviada a flota principal. El punto rojo en el mapa cambió. Ahora múltiples puntos se movían. La flota completa aceleraba. Tiempo estimado de llegada. 5 días. 5 días. Elías sintió el peso de la decisión. Había protegido la estación. Pero ahora el enemigo sabía la verdad. La galaxia no era totalmente débil. Pero tampoco estaba lista. En la estación central, finalmente activaron protocolo de emergencia. Pero sus flotas modernas no tenían armas de guerra real. Solo sistemas de contención. Demasiado tarde para prepararse desde cero. Dentro del centinela, el núcleo volvió a aumentar. 84%. La nave habló con voz firme. Contacto inicial completado. Confirmación. Amenaza regresó.
Elías miró el espacio oscuro donde el explorador desaparecía. La paz de 1000 años acababa de terminar oficialmente. No con declaración, sino con un disparo. La patrulla oficial se acercó lentamente. Ahora ya no exigían apagar sistemas. Ahora preguntaban, ¿qué hacemos? Elías respiró profundo. Él era mecánico, pero ahora también era comandante. Miró el mapa. Miró los puntos rojos avanzando. Y entendió que esto solo fue prueba. La verdadera fuerza aún no había llegado. La nave Centinela mostró un último mensaje. Flota enemiga estimada, superior a registros históricos. Silencio pesado llenó la sala. La galaxia había fingido debilidad durante 1000 años. Pero ahora debía decidir. Seguir fingiendo. O despertar completamente. Y el tiempo ya casi no existía. 5 días. Eso era todo lo que quedaba. En el mapa galáctico, los puntos rojos ya no eran pocos. Eran muchos. Demasiados. La flota enemiga avanzaba sin prisa, pero sin detenerse. No enviaban amenazas. No enviaban mensajes de odio. Solo se movían. Como una tormenta segura de su destino. En la estación central, el Consejo Galáctico estaba reunido por primera vez en sesión de emergencia total. Las pantallas mostraban la grabación del ataque al sector gris 19. El disparo oscuro. El impacto en el Centinela. La retirada calculada del explorador. Silencio pesado en la sala. Un líder habló. Esto puede ser malentendido. Otro respondió. Un malentendido no intenta destruir una estación civil. Pero aún había miedo de aceptar la verdad. Aceptar la verdad significaba admitir que 1000 años de seguridad eran frágiles. Mientras tanto, en el sector gris 19, el Centinela estaba completamente activo. El núcleo alcanzó 91%. Los sistemas internos ya no parecían antiguos. Parecían despiertos. Pasillos iluminados. Sistemas de armas calibrados. Escudos reforzados. Elías caminaba por la sala central. Ya no dudaba como antes. Pero sentía el peso del tiempo. 5 días no eran suficientes para reentrenar una galaxia entera. La patrulla oficial ahora orbitaba como escolta voluntaria. Sus oficiales miraban al Centinela con respeto nuevo. Ya no era chatarra. Era esperanza. La nave habló. Solicitud de activación total pendiente. Elías sabía lo que eso significaba. Activación total liberaría todos los sistemas prohibidos. Pero también enviaría señal clara a la flota enemiga. Ya sabían que había defensa. Pero activación total confirmaría guerra abierta. En la estación central, finalmente pidieron comunicación directa con Elías. La imagen del consejo apareció en la sala de mando. Líderes de diferentes especies lo miraban. Algunos con miedo. Otros con duda. Uno habló. Explique la situación completa. Elías respiró profundo. Durante toda su vida nadie importante le pidió opinión. Ahora toda la galaxia escuchaba. Hace 1000 años no ganamos la paz. Solo fingimos debilidad. Ellos se fueron porque pensaron que no éramos amenaza. Las miradas cambiaron. Confusión. Incredulidad. ¿Está diciendo que nuestra paz fue una mentira? Preguntó otro líder. Fue estrategia, respondió Elías con calma. Pero con el tiempo olvidamos que era estrategia. Silencio. Un representante alienígena murmuró. Si activamos armas antiguas, romperemos tratados históricos. Elías respondió firme. Si no las activamos, no habrá tratados que proteger. La transmisión mostró nuevas lecturas. La flota enemiga había acelerado. Tiempo estimado, 3 días. La palabra miedo ahora era visible en los rostros del consejo. Uno de ellos preguntó, ¿cuántos centinelas están activos? 2 confirmados, respondió Elías. Posiblemente más si logramos despertarlos.
La sala quedó en silencio. 2 naves antiguas contra una flota desconocida. No era buena estadística. Pero era mejor que nada. La nave Centinela interrumpió la transmisión. Señal detectada desde segundo Centinela. El mapa mostró un punto azul encendiéndose en un sector lejano. Otra nave despertaba. El consejo observó con asombro. La historia que creían mito estaba viva. En el borde galáctico, la flota enemiga ya era visible en sensores avanzados. No eran cientos, eran docenas, pero cada una tenía energía equivalente a una flota completa moderna. La galaxia había olvidado cómo luchar. Sus naves actuales eran rápidas, eficientes, pero no estaban diseñadas para guerra total. No tenían blindaje pesado. No tenían armas devastadoras. Eran producto de 1000 años de confianza. Elías sabía que la primera batalla decidiría todo. Si el enemigo destruía sistemas centrales rápido, el pánico sería total. Si el centinela resistía, habría esperanza. La nave habló otra vez. Análisis estratégico sugiere interceptar antes de que alcancen sistemas densamente poblados. Eso significaba enfrentarlos en el vacío profundo. Lejos de civiles. Pero también lejos de apoyo. El consejo dudaba. Uno de los líderes dijo: tal vez aún podamos negociar. La nave Centinela proyectó la traducción completa del último mensaje enemigo. Oportunidad viable. Eso no era lenguaje diplomático. Era lenguaje de conquista. Elías miró al consejo. Ellos no negocian. Solo calculan. El silencio fue respuesta suficiente. Finalmente, el líder principal habló. Autorizamos activación total del protocolo Centinela. La decisión estaba tomada. Elías cerró la transmisión. Miró el núcleo. Activación total. La nave respondió con voz más profunda que antes. Confirmado. El núcleo alcanzó 100%. La energía recorrió cada sistema. Las armas ocultas salieron de compartimientos sellados. El casco cambió configuración. La nave ya no parecía reliquia. Parecía fortaleza. En sectores lejanos, otras señales comenzaron a despertar. Tercera nave. Cuarta. No todas estaban intactas. Pero varias respondían. La red Centinela volvía a existir. En el espacio profundo, la flota enemiga detectó el cambio inmediato. Su formación se ajustó. Ya no avanzaban en línea recta. Ahora se preparaban para combate. En la sala de mando, Elías observaba el mapa. 3 días. Pero sabía que el enemigo podría adelantar llegada. La nave mostró nueva advertencia. Posible salto acelerado detectado. Eso significaba que podrían aparecer antes de lo previsto. En la estación central, flotas modernas comenzaron a movilizarse. Pero se movían con miedo. Sin experiencia real. Los pilotos no tenían recuerdos de guerra. Solo simulaciones. Elías entendía algo más profundo. La verdadera debilidad no era tecnológica. Era mental. 1000 años de paz hicieron que nadie creyera posible perderlo todo. La nave Centinela habló una vez más. Probabilidad de victoria sin apoyo galáctico, 18%. Con apoyo parcial, 37%. Con apoyo total coordinado, 62%. Elías sabía que debía convencerlos. No solo con palabras, sino con ejemplo. De repente, los sensores detectaron algo imposible. La flota enemiga había realizado salto parcial. Ya no estaban a 3 días. Estaban a 1. Un día. El consejo recibió la alerta al mismo tiempo. El pánico comenzó a expandirse. Algunos pedían evacuación masiva. Otros querían esconder información al público. Pero ya no había tiempo para esconder. El enemigo ya estaba aquí. En el mapa, los puntos rojos aparecieron en el borde interno del territorio galáctico. No esperaron llegar al centro. Saltaron más cerca. Más agresivos.
La nave centinela se posicionó frente al vacío oscuro. Escudos al máximo. Armas listas. Elías se sentó firme en el asiento. Ya no era solo mecánico. Ya no era invisible. Era comandante de la última defensa real. La nave habló por última vez antes del enfrentamiento. La galaxia olvidó cómo luchar. Pero aún puede recordar. Elías miró el horizonte estelar. Luces rojas emergían del vacío. La flota enemiga había llegado. Y esta vez, no venían a explorar. El horizonte estelar ya no estaba tranquilo. Luces rojas aparecían de todos los lados, avanzando con precisión calculada. La flota enemiga había llegado antes de lo previsto. Elías estaba en el asiento central del centinela. El corazón le latía fuerte. No por miedo, sino por responsabilidad. Cada decisión que tomara ahora afectaría a millones de vidas. La nave emitió advertencia. Flota enemiga detectada. 47 naves principales, 112 auxiliares. Capacidad destructiva, superior a flotas combinadas de la galaxia moderna. Elías respiró profundo. Preparar defensa en patrón orbital de evasión. Escudos completos. Armas en posición de ataque estratégico. Las paredes de metal del centinela vibraron suavemente. El núcleo pulsaba como corazón vivo. Cada sistema respondía instantáneamente. Era la primera vez que la nave humana antigua se mostraba en toda su gloria. Mientras tanto, la patrulla oficial de la galaxia orbitaba nerviosa. Nunca habían enfrentado peligro real. Sus pilotos miraban las naves centinela con asombro y miedo. Los oficiales más jóvenes no podían comprender la magnitud de lo que veían. Esto no puede ser verdad, murmuró uno. ¿Cómo puede existir algo así? Elías no respondió. No había tiempo para debates. La galaxia moderna había olvidado cómo luchar. Y ahora descubrirían, en el momento más brutal, que los humanos todavía podían cambiarlo todo. En el espacio abierto, la primera nave enemiga lanzó un pulso de prueba. No era ataque directo. Era un haz de energía oscura que atravesó los escudos exteriores del centinela. Impactó, pero no destruyó. Solo hizo parpadear las luces internas. Era como advertencia. Elías movió sus manos sobre el panel de control. Los sistemas respondieron con precisión. Las armas antiguas se desplegaron. No era violencia sin sentido. Era estrategia. Objetivo, nave exploradora primera línea. Disparo controlado, no letal. Un haz concentrado salió de la centinela. Golpeó la nave enemiga, dejando marcas visibles en su casco oscuro. No hubo destrucción completa, pero sí demostración de poder. La flota enemiga se detuvo brevemente. No estaban acostumbrados a encontrar resistencia tan rápida. Calculaban, evaluaban, pero nunca esperaron la respuesta de un humano. En la estación central, las pantallas mostraban la batalla en tiempo real. Los líderes galácticos finalmente comprendieron la magnitud de la amenaza. Algunos comenzaron a enviar flotas modernas para apoyo. Otros discutían si era seguro intervenir. Pero la diferencia era clara. Nada de lo que tenían estaba preparado para esta escala de combate. En el centinela, el núcleo proyectó mapas internos de toda la flota enemiga. Elías analizaba cada patrón, cada movimiento, cada potencial ataque. Su mente humana procesaba la información con velocidad sorprendente. No había algoritmos que igualaran su intuición. Preparar segunda línea de defensa, ordenó. Activar interceptores auxiliares del sector 4. Los pasillos del centinela comenzaron a brillar con energía antigua. Pequeñas naves drones surgieron de compartimientos ocultos, posicionándose estratégicamente. La primera confrontación real ocurrió en el vacío entre dos sistemas estelares abandonados. Las naves enemigas avanzaron para flanquear. El centinela disparó primero. Astras golpeaba con precisión quirúrgica. Algunas naves enemigas fueron dañadas, otras desviadas.
No había destrucción masiva todavía. Pero la tensión era palpable. Elías respiraba con control. Sabía que cada decisión tenía un costo. Cada error podía significar muerte. No solo de él, sino de toda la galaxia. Mientras tanto, otra señal apareció en el mapa. Era un segundo centinela. Dormido hasta ahora, comenzaba a despertar. Su energía se mezclaba con la de Elías, sincronizándose. Era la primera vez en 1000 años que dos naves centinela operaban juntas. Un momento de calma llegó inesperadamente. El enemigo observaba, calculando. El centinela estaba demostrando fuerza. Pero la galaxia todavía estaba inexperta. Los sistemas civiles empezaron a temblar de miedo. En ese instante, Elías recibió mensaje interno de la inteligencia del centinela. Posible infiltración de control enemigo detectada. No amenazas físicas, pero sí tecnológicas. Elías frunció el ceño. El enemigo no solo atacaba con armas visibles. Estaban usando técnicas antiguas, desconocidas. Hackeo de sistemas, interferencia de energía, métodos que la galaxia moderna no conocía. Elías actuó rápidamente. Combinó control manual y automático. Los escudos se recalibraron en tiempo real. Las armas se ajustaron para neutralizar interferencias. Era caos total, pero el centinela respondía a cada amenaza con precisión humana. La flota enemiga lanzó su primer ataque masivo. No esperaban que los centinelas fueran tan veloces y estratégicos. Muchos proyectiles fueron desviados. Astrasas impactó, pero sin causar destrucción total. El centinela parecía anticipar cada movimiento. Era como si entendiera la mente enemiga. Y entonces ocurrió el momento HFY. Elías, un humano subestimado por 1000 años de paz, observó cómo sus acciones protegían no solo su nave, sino toda la galaxia. Las naves de otras especies, que antes lo ignoraban, ahora lo seguían. Elías lideraba sin título oficial, sin rango político, solo humano. Una nave enemiga logró penetrar la primera línea de defensa. Se dirigía directo hacia un sistema poblado. Elías ordenó maniobra desesperada. Usó el centinela para bloquear el camino. Impacto directo. El casco del enemigo se dobló, pero no se destruyó. Era advertencia. El enemigo retrocedió. Los centinelas brillaban como fortalezas vivientes. Elías comprendió que la primera batalla no era solo física. Era mental. Demostrar fuerza, resistir el miedo, inspirar a los aliados. En la estación central, la comunicación era caótica. Pilotos sin experiencia estaban aterrorizados. Elías decidió enviar mensaje simple. Confíen en los centinelas. Confíen en la humanidad. Eso fue suficiente. La moral comenzó a subir lentamente. Aunque la galaxia olvidó cómo luchar, ahora recordaba por qué la humanidad siempre fue valiosa. El enemigo realizó un segundo ataque. Más calculado. Más peligroso. Pero el centinela respondió con cada sistema activo. Los drones auxiliares interceptaron proyectiles. Las armas principales golpearon con precisión. Elías sentía cada impacto. Cada decisión pesaba en su conciencia. Pero no se detuvo. Sabía que cada segundo ganado significaba vidas salvadas. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una flota enemiga secundaria apareció desde salto rápido. Nadie la había detectado antes. La galaxia tembló. Era doble amenaza. Elías miró la pantalla. Sintió la presión. Pero la inteligencia del centinela proyectó posibilidad. Coordinación humana adicional posible. Uso de tácticas olvidadas. 46% de efectividad. Elías entendió lo que debía hacer. No podía confiar solo en tecnología moderna. Debía usar creatividad humana. Combinó maniobras, anticipación y estrategia intuitiva. Cada movimiento era riesgo calculado. Cada acción salvaba vidas. El enemigo quedó sorprendido. No esperaban reacción tan rápida.
No esperaban que un humano coordinara defensa con precisión milimétrica. Durante horas, el espacio se llenó de energía, luz y sombra. El centinela brillaba. El enemigo retrocedía lentamente. No se retiraba, pero reconsideraba cada movimiento. Al final del primer día de combate real, la galaxia respiró. La paz de 1000 años había terminado. Sí, pero la humanidad demostraba que aún podía liderar. El centinela no solo defendió, sino que inspiró. Elías se sentó, exhausto, pero determinado. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar. La flota enemiga aún estaba allí. Su número era superior. Su poder era implacable. Pero ahora la galaxia recordaba algo importante. Que incluso después de 1000 años de paz, un humano podía cambiar el destino de millones. El cielo estelar del sector gris 19 estaba lleno de fuego y luz. Elías Navarro observaba desde el asiento central del centinela. Sus manos se movían rápidas, coordinando cada sistema. No era solo un mecánico. Ahora era comandante, estratega y esperanza de toda la galaxia. El enemigo había subestimado la resistencia humana. No pensaron que alguien que parecía irrelevante pudiera coordinar defensa y ataque simultáneamente. Pero Elías lo estaba logrando. La flota enemiga secundaria avanzaba desde el salto rápido. Su número era imponente. 52 naves de combate y 108 auxiliares. Cada una equipada con armas desconocidas. Su energía brillaba fría, mortal, calculada. El centinela proyectó la estrategia. Primera línea de defensa, interceptores y drones auxiliares. Segunda línea, armamento principal. Tercera línea, coordinación con centinela secundario activado. Elías respiró profundo. Cada decisión debía ser perfecta. Un error podía significar la caída del sector gris 19. Los drones salieron de sus compartimientos. Se movieron como enjambres sincronizados. Interceptaron ataques iniciales. El enemigo estaba sorprendido. No esperaban reacción rápida. El centinela secundario llegó al sector. Su despertar fue lento, pero efectivo. Se sincronizó con Elías y el centinela principal. La comunicación entre las dos naves era casi telepática. Cada movimiento estaba coordinado. Cada disparo estaba calculado para máxima eficiencia. El primer choque real ocurrió en el vacío entre dos sistemas deshabitados. El enemigo disparó proyectiles masivos, rayos de energía desconocida. El centinela bloqueó, desvió y contraatacó. Drones interceptaron y desviaron misiles. Astrazas golpeaban naves enemigas. El espacio brillaba como un amanecer apocalíptico. Elías gritó órdenes. No había tiempo para dudas. Interceptores al cuadrante 3. Disparos de advertencia al borde del sector. Segunda línea lista para ataque coordinado. El enemigo estaba evaluando. No atacaban con todo. Calculaban cada movimiento. Pero Elías ya había predicho su patrón de evaluación. Y lo estaba usando en su contra. Una nave enemiga logró penetrar la segunda línea de defensa. Se dirigía directamente a un planeta cercano con colonias humanas. Elías reaccionó sin titubear. El centinela giró, bloqueando el paso. Un rayo de energía concentrada golpeó la nave enemiga, deshabilitándola parcialmente. No la destruyó, pero la obligó a retroceder. Fue en ese momento cuando ocurrió el twist HFY. Elías notó algo en los sistemas de la nave enemiga. No eran solo combatientes. Algunas naves tenían tecnología adaptativa que podía imitar movimientos humanos. Eso significaba que el enemigo podía aprender cada maniobra del centinela. Elías ajustó la estrategia. No podía simplemente repetir movimientos. Debía improvisar. Debía pensar como humano, no como máquina. Secuencia de maniobras impredecibles. Ordenó. El centinela ejecutó cambios instantáneos en el patrón de ataque. Los drones se dispersaron en nuevas rutas. Los interceptores hicieron movimientos que simulaban caos, pero eran calculados. El enemigo quedó confundido. Sus sistemas de adaptación tardaron segundos en reajustar. Eso fue suficiente para ganar ventaja.
En la estación central, los líderes observaban con incredulidad. Nunca pensaron que la humanidad aún podía coordinar un contraataque tan preciso. Elías estaba mostrando lo que 1000 años de paz no pudieron borrar. Instinto humano, creatividad y decisión rápida bajo presión. Mientras tanto, otra sorpresa ocurrió. Del borde del espacio profundo surgió un tercer centinela. Dormido hasta ahora, despertó parcialmente. Su sistema de comunicación se unió a los otros dos. Ahora, 3 centinelas coordinaban defensa y ataque simultáneamente. Elías respiró profundo. No era suficiente para ganar, pero sí para nivelar la balanza. La flota enemiga comenzó a experimentar pérdidas considerables. Naves auxiliares fueron destruidas o desviadas. Naves principales sufrieron daños en cascos y sistemas de energía. El enemigo retrocedió momentáneamente. No se retiraron. Solo evaluaban nuevamente. Pero la primera ventaja estaba del lado de los humanos. En ese momento, una transmisión interceptada del enemigo llegó al centinela. Confirman evaluación. Inteligencia humana superior a la esperada. Nivel de resistencia, alto. Acción, recalibrar plan de invasión. Elías sonrió levemente. No por orgullo, sino porque cada movimiento humano, cada decisión tomada desde la intuición y no solo desde cálculos, estaba marcando la diferencia. Pero la batalla no estaba terminada. El enemigo aún tenía flota completa a solo 36 horas de salto total al núcleo del sector. Si lograban llegar, millones de vidas estarían en peligro. Elías giró hacia el mapa de proyección. 3 centinelas. 3 frentes de ataque. Decenas de drones auxiliares. Pero aún así, era insuficiente para toda la flota enemiga. Necesitaba más. Necesitaba que la galaxia moderna recordara cómo luchar. Envió mensaje urgente al Consejo. Coordinen todas las flotas disponibles. No subestimen la experiencia humana. Sigan mis instrucciones. Algunos líderes dudaron. Nunca habían confiado en la humanidad. Pero la evidencia era clara. Solo un humano podía coordinar efectivamente la defensa. La flota comenzó a moverse según instrucciones de Elías. No como máquinas, sino como extensión de la mente humana que lideraba desde el centinela. Era caos controlado. La primera vez en 1000 años que humanos, aliens y tecnología antigua trabajaban como unidad coordinada. El enemigo intentó un ataque simultáneo desde 3 frentes. Elías ajustó la estrategia en tiempo real. Astrasas fue bloqueado, desviado o neutralizado. Algunas naves enemigas fueron destruidas. Otras desviadas fuera de combate. Fue entonces que ocurrió la sorpresa final. El punto rojo que había aparecido en la primera parte de la historia emitió señal de emergencia. Era una nave enemiga desconocida que no había sido detectada antes. Su tamaño era enorme. Su energía superior a cualquier otra en la batalla. La inteligencia del centinela proyectó advertencia. Posible nave capital de flota principal enemiga. Capacidad destructiva, extremadamente alta. Requiere coordinación de todos los centinelas para neutralizar. Elías comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La flota enemiga que habían enfrentado hasta ahora era solo exploratoria. Lo que venía era mucho peor. Aún así, algo cambió en la galaxia. Los pilotos humanos comenzaron a recuperar confianza. Los alienígenas empezaron a seguir órdenes sin dudar. Elías estaba demostrando que incluso después de 1000 años de paz, la humanidad podía liderar, inspirar y cambiar el destino. El centinela proyectó la frase final antes del cliffhanger. La galaxia olvidó cómo luchar, pero un humano está recordando todo lo que significa ser líder. Y en el espacio oscuro, la nave capital enemiga apareció en el horizonte. Su tamaño eclipsaba estrellas cercanas. Su energía pulsaba como latido de gigante. Elías respiró profundo. Sabía que la siguiente batalla definiría el futuro de la galaxia. Pero por primera vez en 1000 años, los humanos tenían una ventaja: el coraje que nadie más podía igualar. Mientras tanto, otra sorpresa ocurrió. Del borde del espacio profundo surgió un tercer centinela. Dormido hasta ahora, despertó parcialmente.
Su sistema de comunicación se unió a los otros dos. Ahora, 3 centinelas coordinaban defensa y ataque simultáneamente. Elías respiró profundo. No era suficiente para ganar, pero sí para nivelar la balanza. La flota enemiga comenzó a experimentar pérdidas considerables. Naves auxiliares fueron destruidas o desviadas. Naves principales sufrieron daños en cascos y sistemas de energía. El enemigo retrocedió momentáneamente. No se retiraron. Solo evaluaban nuevamente. Pero la primera ventaja estaba del lado de los humanos. En ese momento, una transmisión interceptada del enemigo llegó al centinela. Confirman evaluación. Inteligencia humana superior a la esperada. Nivel de resistencia, alto. Acción, recalibrar plan de invasión. Elías sonrió levemente. No por orgullo, sino porque cada movimiento humano, cada decisión tomada desde la intuición y no solo desde cálculos, estaba marcando la diferencia. Pero la batalla no estaba terminada. El enemigo aún tenía flota completa a solo 36 horas de salto total al núcleo del sector. Si lograban llegar, millones de vidas estarían en peligro. Elías giró hacia el mapa de proyección. 3 centinelas. 3 frentes de ataque. Decenas de drones auxiliares. Pero aún así, era insuficiente para toda la flota enemiga. Necesitaba más. Necesitaba que la galaxia moderna recordara cómo luchar. Envió mensaje urgente al Consejo. Coordinen todas las flotas disponibles. No subestimen la experiencia humana. Sigan mis instrucciones. Algunos líderes dudaron. Nunca habían confiado en la humanidad. Pero la evidencia era clara. Solo un humano podía coordinar efectivamente la defensa. La flota comenzó a moverse según instrucciones de Elías. No como máquinas, sino como extensión de la mente humana que lideraba desde el centinela. Era caos controlado. La primera vez en 1000 años que humanos, aliens y tecnología antigua trabajaban como unidad coordinada. El enemigo intentó un ataque simultáneo desde 3 frentes. Elías ajustó la estrategia en tiempo real. Astrasas fue bloqueado, desviado o neutralizado. Algunas naves enemigas fueron destruidas. Otras desviadas fuera de combate. Fue entonces que ocurrió la sorpresa final. El punto rojo que había aparecido en la primera parte de la historia emitió señal de emergencia. Era una nave enemiga desconocida que no había sido detectada antes. Su tamaño era enorme. Su energía superior a cualquier otra en la batalla. La inteligencia del centinela proyectó advertencia. Posible nave capital de flota principal enemiga. Capacidad destructiva, extremadamente alta. Requiere coordinación de todos los centinelas para neutralizar. Elías comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La flota enemiga que habían enfrentado hasta ahora era solo exploratoria. Lo que venía era mucho peor. Aún así, algo cambió en la galaxia. Los pilotos humanos comenzaron a recuperar confianza. Los alienígenas empezaron a seguir órdenes sin dudar. Elías estaba demostrando que incluso después de 1000 años de paz, la humanidad podía liderar, inspirar y cambiar el destino. El centinela proyectó la frase final antes del cliffhanger. La galaxia olvidó cómo luchar, pero un humano está recordando todo lo que significa ser líder. Y en el espacio oscuro, la nave capital enemiga apareció en el horizonte. Su tamaño eclipsaba estrellas cercanas. Su energía pulsaba como latido de gigante. Elías respiró profundo. Sabía que la siguiente batalla definiría el futuro de la galaxia. Pero por primera vez en 1000 años, los humanos tenían una ventaja: el coraje que nadie más podía igualar.